Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 49 y hoy se llama Sombra de lo Celestial. Vamos a leer en el capítulo 8 de Hebreos. Continuamos con los versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor pacto es establecido sobre mejores promesas. Bueno, recuerden que en el versículo 4 estábamos hablando de cómo los sacerdotes levitas todavía ministraban en aquel entonces aquí en la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo hace su ministerio, había sumos sacerdotes y había sacerdotes que estaban ministrando en el templo que había reconstruido Herodes. Entonces, por lo tanto, el escritor dice, pues todavía están. Entonces, esto en cuanto al contexto nos hace ver que todavía estaba el templo de Jerusalén. Así que muy probablemente esta carta fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén por el comandante Tito, acuérdense. Bueno, volviendo entonces al versículo 5, nos dice que estos sacerdotes y esto que ellos hacían servía como figura y sombra de las cosas celestiales. Bueno, otra forma de decirlo, vamos a consultar ahí en Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, acerca de estas cosas, estos ritos que ellos hacían. Miren, es el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos colosenses, dice: por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, entonces nos está diciendo, según estos versículos, hablando en contexto de la carta a los colosenses, bueno, ellos recuerden que había una secta de judaizantes que estaba atacando por todos lados y lo mismo pasaba con los colosenses. Bueno, querían que guardaran la ley y que guardaran los días de reposo, la luna nueva, los días de fiesta y pues en Cristo todo esto había quedado cumplido. Él cumplió todas las fiestas, cumplió todos los días de reposo, cumplió todos los ritos que la ley de Moisés decía, no lo que inventaron después los hombres, sino la ley de Moisés, la que es perfecta, porque Dios le dio a Moisés esa ley. Todo lo que esa ley decía, Jesús lo cumplió. Entonces, por lo tanto, ya no debía de ser cumplido más adelante. Por eso dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es otra forma de decir lo que nos está diciendo el versículo 5 del capítulo 8 Hebreos, porque dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Lo que el Señor mostró aquí en la tierra a través de Moisés, cuando le dijo, mira, el tabernáculo tiene que ir así, 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 de tal forma, todo esto es porque realmente estaba hablando el Señor de cosas no terrenales, sino celestiales. Recuerda cuando estudiamos también las partes del templo, las partes del tabernáculo, y decíamos cómo todo esto aplica en el Señor Jesucristo. Todo esto habla de nuestro Señor Jesucristo porque Jesús es el pan de vida. Y Jesús es realmente nuestro verdadero alimento. Y Jesús es el propiciatorio para poder entrar al lugar santísimo. Por eso nos dice todo esto, todo lo que se enseñó, que tenían que guardar los días de reposo, que tenían que hacer tales ritos, que tenían que hacer el día de la expiación. Las fiestas tienen que ver con el día de la Pascua, el día de los panes sin levadura. Todo esto, Cristo lo cumplió. Así que esto es figura y sombra. Es una forma de decir que lo que llegó antes era como un ejemplo, como una imitación de lo que es auténtico. Por eso dice, recuerda que en el anterior tema vimos que Cristo es ministro del verdadero tabernáculo. El de aquí solamente era figura y sombra. Decía Pablo, sombra de lo que ha de venir. Y nos pone como una alegoría al mismo Moisés.
Moisés, para poder hacer en el pueblo lo que se le ordenara, para poder dar la ley, para poder erigir el tabernáculo, lo que se le ordenara a Moisés, Moisés debía subir al monte, el monte donde Dios se le revelaba. No fue uno en específico, de hecho fueron varios. Pero el punto es que él debía caminar hacia el monte, subir en comunión para ver arriba lo que tenía que hacerse abajo. Y esto era alegóricamente para que pudiéramos entender que lo de abajo es simplemente una forma de expresar lo que realmente hay arriba. Y esto es lo que hizo Moisés. Él hizo el tabernáculo conforme a lo que él veía arriba, él hacia abajo. Pero entonces ahora que viene nuestro Señor Jesucristo y Él se manifiesta, entendemos que el verdadero ministro, el verdadero sumo sacerdote, la verdadera vida espiritual y celestial se encuentra allá arriba y no aquí en todos los ritos. Y eso era algo que le estaba explicando el escritor a los hebreos, que no se quedaran con los ritos que estaban teniendo terrenalmente, aun cuando Moisés los hubiera dado. Porque Moisés solamente era sombra y figura de lo que realmente tenía que ser en el futuro. Entonces dice, Moisés hizo abajo lo que realmente era arriba. Y lo más importante no era lo que se hacía abajo, sino la comunión que Moisés tenía arriba, en el cielo, lo que él veía. Y obvio, bueno, él venía y lo ponía en práctica. Así como nosotras cuando tenemos comunión con Dios, subimos a los lugares celestiales, figuradamente hablando, porque algún día sí lo haremos tal cual. Subimos a los lugares celestiales para hacer después abajo lo que hemos visto arriba. Cuando tú estás en comunión con Dios, ves muchas cosas de arriba. Y cuando ya bajas a tus actividades, al contacto con el prójimo, entonces tú tienes que poner en acción lo que viste arriba. Su amor, su misericordia, su perdón, su bondad. Y así debe de ser. Lo que realmente importa es lo que hay arriba. Y bueno, lo que hacemos abajo solamente es reflejo de lo que hay arriba. Pero bueno, el punto principal aquí es que todas las cosas sirvieron como sombra de lo que realmente es, de lo celestial. Así que, les vuelvo a repetir, los hebreos no debían quedarse, como dicen coloquialmente, no debían clavarse con eso, no. Debían de pasar a lo siguiente, al verdadero propósito por el cual Dios le dio la ley a Moisés, por el cual Dios le dio los ritos y las fiestas y los días de reposo. La verdadera razón y la verdadera intención de Dios era mostrarle a Moisés y al pueblo de Israel lo que hay allá arriba y para que anhelemos esas cosas de allá arriba. Por eso dice que hay mejores promesas y Cristo ahora es mediador de un mejor pacto. Y para confirmar esto, miren, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, es un versículo muy conocido, pero recordémoslo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero fíjense cómo dice Jesucristo hombre. Es decir, que Él tuvo que igual descender de lo alto para que nosotros pudiéramos entender lo que hay allá arriba. Su carácter, su bondad, su ministerio. Y que es estar mediando nuestras situaciones, nuestro pecado. Él tuvo que morir, tuvo que ofrecerse en sacrificio para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Hay un solo mediador y ahora ese mediador es mediador de un mejor pacto. Por eso, volviendo al tema de Melquisedec, les decía, no hay dos, porque si no se estaría contradiciendo esto, hay un solo mediador. No, Melquisedec es una manifestación antes de que Cristo se encarnara como hombre. Pero Melquisedec ya estaba intercediendo por nosotros. Es que eso de la intercesión no es nuevo, es algo que el Señor tuvo en su corazón desde siempre y que lo hará siempre por nosotros, porque realmente lo necesitamos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Que el Señor les bendiga.